Ya no eres aquella pecadora, aquella destinada a un final Yeah, terrible, no, sino que ahora hay una esperanza. yeah. Ahora dice que eres la niña de sus ojos. Ahora Él dice que eres una hija, que eres parte de su familia, que hay un lugar en la mesa para cada uno de nosotros. Bienvenido una vez más a otro episodio de Vapa Podcast. Yo soy Stephanie. Mi nombre es Mayra, un placer tenerles aquí nuevamente. Yes, yes, yes. Y estamos aquí en un estudio de los profetas menores y hemos estado estudiando el libro de Oseas y hoy vamos a estudiar Oseas 11. O sea, 11. Oseas es uno de los profetas menores, donde él le profetiza al pueblo de Israel sobre el futuro. Los profetas menores hablaban le profetizaban sobre el futuro, pero no así de largo tiempo, sino tiempo corto, ¿verdad? Siempre le profetizaban por una a specific season, una temporada específica. Y aquí estamos, porque el pueblo de Israel sigue de rebelde, pero con el capítulo 11 vemos algo diferente. Sí. Vemos un punto de vista diferente. Y ese es como quien dice, cuando lo leí, lo describí como una carta de amor, una carta de confesión, una confesión de amor de parte del Señor, pero a little bit, you know, de amor, pero también como que fuerte, ¿no? Not like that soft love, Sí, soft love. sí, sí. Yeah, so vamos a empezar con eso. Y creo que lo podemos leer todo porque es corto. Vamos a leerlo. Son 12 Ya, versículos. vamos a Ujú. leerlo. Ok. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. El versículo 7 dice, entre tanto mi pueblo está Herido. herido, Adherido. adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como arma o ponerte como a Zeboim? Sí, voy. Ujú. Zeboim. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. 9 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. No entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas. Dice Jehová, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los Amén. santos. What version was that? Reina Valera. I don't think, was it? Yeah. Tiene diferente palabra de my actual Bible. That I Reina was reading. Valera 1960. Yes, it is. 1960. Yeah. Oh, no, Reina Valera revisada, 1960. That's Yeah. what I'm like, there were certain words que leí en la Biblia que no me cosa. Bueno, vamos a ir, Sí. es la misma palabra. Yeah. Y es que después de los capítulos cargados de denuncias continuas, en los capítulos del 8 al 10,
Hemos visto este capítulo muestra un cambio, ¿no? De tono, como Stephanie dijo. Aquí Dios abre su corazón como un padre amoroso, pero a la misma vez, ahorita que Stephanie acaba de leer, vemos a un padre herido, ¿no? Por la Yeah. conducta de este pueblo rebelde. Pero otra vez el Señor nos recuerda el amor con el que cuidó a Israel desde el principio, y vamos a ver bastante de eso aquí, y cómo eso tiene un contraste con el amor, con la ingratitud del pueblo, ¿no? Ese amor de Dios y el contraste es la respuesta del pueblo, siendo ellos, ingratos, siendo ellos no agradecidos, ¿no? Entonces vemos esa ingratitud de ese pueblo que corrió tras ídolos en vez de responder, ¿no? Ser recíproco a ese amor que estaban ellos Yeah. recibiendo de parte de Dios. A pesar de la traición, Dios afirma que no puede destruirlos y les dice ahí que no, no, y ese es gracias por su misericordia. Y no puede destruirlos completamente porque su amor y compasión son más fuertes que su ira. Yeah. Entonces vemos que qué bueno que Dios es un Dios de amor, Yeah. tardo para la ira, dice la palabra del Señor, y lo vemos aquí claramente, ¿no? Y así empezamos desde, ¿verdad? Vamos versículo por versículo. Y inicia de una vez cuando dice, yo lo amé y de Egipto llamé. Cuanto Ujú. más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Amén. Ese de los llamaba se refería a los profetas que mandaba. Ujú, Ese llamado no venía de que él hablaba así desde el cielo, mis hijos, no. ujú, ujú, Ese llamaban se refería a los profetas que se levantaban, ujú, ujú. ¿verdad? Porque en ese tiempo se usaba, el Espíritu Santo no estaba. Entonces, la manera en la que Dios se comunicaba con el pueblo era a A través través de los de los profetas. profetas. Le hablaba al profeta, el profeta le hablaba al pueblo. Entonces, constantemente el Señor, Dios levantaba a un profeta para que le hablara al pueblo. Entonces, Ujú, cuanto más lo llamaban, miren, cuanto más profetas yo levantaban para que le hablaran al pueblo, más ellos se alejaban, ¿verdad? Y vemos ese comportamiento de un adolescente. Aquí yo lo veo como ese, en el versículo 1 y 2, lo veo como ese comportamiento de un adolescente, ¿verdad? Un adolescente ujú, rebelde, que ujú, mientras más tú le das consejo, mientras más tú le hablas, mientras más tú tratas de, ¿verdad?, conectarte con ellos, como que más rebeldes se ponen, le entra por un oído, le sale por el otro. Y vemos como ese comportamiento aquí de ese quizá adolescente rebelde y un padre que trata, ¿verdad?, de constantemente buscarlo, ujú, constantemente guiarlo o decirle cuando está mal, cuando no está mal. Y vemos esa respuesta ujú. de un pueblo, de un joven Sí. um, Y más rebelde. de eso, en el original dice que esa palabra muchacho es la palabra Nahar, que significa es algo, describe a Israel como un hijo pequeño, vulnerable, Mm, con una necesidad de un Dios que lo cuide y lo guíe, ¿no? Y vemos aquí como esa palabra, Israel era un muchacho, se refiere en el original de esa palabra Nahar. Y cuando dice yo lo amé, el verbo aquí que usa para el amor, en hebreo, es ahava, avar, ahav, algo así, ahav. No sabemos hebreo, pero más se escribe por- A-H-A-V y se denota como un amor, una que es deliberado y fiel, no es un sentimiento pasajero, ¿no? Que el yeah. amor de Dios no es así como el amor humano, y de forma, una de las formas que lo demuestra aquí es que dice, de Egipto llamé a mi hijo, y hace una referencia directa de Éxodos, 4:22 y 23, y dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y aquí vamos a ver la conexión, que hay una conexión, mesiánica. Dice, y ya te he dicho, perdón, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Es decir, que deje ir a Israel, que ya no sea esclavo de Egipto, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Ese es uno en Mateo 2:15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y está hablando aquí de Oseas cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y algo que está aquí, esa conexión, ¿no? Aplica este versículo a Cristo mostrando a Jesús como el verdadero Israel, Mm. viendo aquel que necesitaba, el siendo este pueblo de Israel, no solamente viviendo en esclavitud, no solamente aquel muchacho indefenso que necesitaba guía, necesitaba cuidado, necesitaba protección, y viendo que la respuesta a esto era ese Jesús, ¿no? Entonces, lo que me llama mucho la atención aquí es que dice que el Señor fue quien lo llamó.
O sea, no dice que ellos fueron, Yeah, no dice, sino que igual como a nosotros dice, quién fue que nos llamó, Él nos atrajo hacia Él. exactly. O Yeah. sea, nosotros representando ahora, yo ya me pongo así como alguien indefensa, Mhm. que necesito depender de Dios, ¿no? Que dependo de Dios, mi vida depende Yeah, completamente yeah. de Él, de que Él me llamó, Él me buscó, Él me salió al encuentro, no lo busqué yo a Él. Entonces aquí dice varias veces, hace énfasis en eso, dice, de Egipto llamé a mi hijo, o sea, queriéndolo sacar de la esclavitud. Y ya después, ese amor que expresa aquí, no ese amor profundo, intencional y activo, Dios te escogió a Israel no por mérito, sino por amor, no Yeah. porque ellos habían hecho ningún mérito, igual porque a nosotros nos alcanzó y nos escogió igual, ¿no? Porque no hubiéramos alcanzado, no por ningún mérito. En Deuteronomios, 7, nos dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, o has querido o ha querido Jehová, o has escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, refiriéndose al pueblo de Israel. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, Yeah. sacándolos de la esclavitud. Y Dios es el que inicia la relación, rescatando por amor, igual como con nosotros. Y lo dice en el versículo 4 cuando dice, con cuerdas humanas los atraje, ¿verdad? En el 3 nos dice que el pueblo de Israel no reconoció, Ujú, ¿verdad? Que Él estaba enseñándoles, que Él lo estaba guiando, no lo reconocieron. Y entonces en el verso 4 dice, con cuerdas, con cuerdas humanas, eso se refiere sentimientos, con ujú. cosas que como yo me relaciono con una persona, ese afecto, Ya, ese sentimiento. Entonces, ese sentimiento que Dios usa para atraerlos es el amor, ¿verdad? Entonces, ujú, Él usa eso para tratar de tener esa relación con ellos. Y lo que me llama la atención es que Dios es un Dios encontrado. It makes no sense, but this mm. is what I'm trying to get to. Si tú lo buscas, tú lo encuentras, Oh, yeah. ¿verdad? Él te Ujú, atrae. ujú, ¿Verdad? Él se muestra, se manifiesta en tu ujú, vida. Si tú lo buscas, ujú, tú lo vas a encontrar. ujú. ¿Verdad? Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán Por cuando me busquen de todo todo corazón. corazón. Entonces, él llamó a este pueblo de Israel, los guió, hizo todo lo que tenía que hacer y aún así el pueblo de Israel no lo reconocía, Ya, ¿verdad? Aunque ellos tenían conocimiento, era un claro. pacto que venía de hace muchos años, ellos sabían que había un Dios, Ya. que tenían un pacto con un Dios vivo, Ujú. ¿verdad? Con un Dios que se manifestaba de manera diferente. Um, y entonces Dios hacía por ellos over and over and over. Pues sí, y el pueblo, igual que nosotros, ¿no? Este pueblo, cuanto más Dios los llamaba, dice el versículo 2, tanto más se alejaban de mí. Dice, "Y iban y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían", dice Saumerios. Dios llamó a Israel una y otra vez, pero el pueblo respondió con mayor rechazo, Yeah. mayor rebeldía. En vez de acercarse, corrieron tras dioses falsos, y la idolatría sustituyó la relación con Dios verdadero. Y vemos aquí, ¿no? Que la clave de todo esto es el corazón humano. Puede volverse tan terco, Ujú. ¿no? Nosotros siendo, o sea, con nuestra terquedad, que transforma el llamado de Dios en un rechazo, ¿no? O sea, nosotros respondiendo con ese rechazo. Y me llama también mucho la atención ese versículo 7. Estoy brincando, pero vamos por él dice no volverán a Egipto, sino que serán, que el asirio, they will be not slaves, actual Egypt, pero van a ser conquistados. Ujú, Y entonces dice en el final del 7 dice, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ujú, Ninguno quiere venir a ese llamado de arrepentimiento, ujú. ¿verdad? Ese es un llamado de arrepentimiento. Cuando yo llego a ese momento donde enaltezco al Señor, donde lo reconozco, ¿verdad? Ahí están admitiendo, hay un Dios, me arrepiento yo Amén. and I turn around and Yeah. decide to serve Him. Y aquí el Señor le hace saber, hey, I love you so much. Y ninguno, even then, Ujú, ninguno, no hay ni uno aquí que me pueda, give me glory, que ujú, puedan venir y arrepentirse de todo lo que han hecho. Entonces continúa en el 7 donde dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel, ¿cómo podré yo hacerte como Adma?
o ponerte como Seboim. Adma y Seboim está conectado a Sodoma y Gomorra. Son ciudades adyacentes. Ujú, Fueron destruidos. Y entonces es como decir, no te voy a destruir como Sodoma y Gomorra, porque ujú. la misericordia del Señor es tan grande con este pueblo. Amén. Y estaba hablando yo con Anthony hoy, and I'm like, man, el pueblo de Israel they were bad, but they were like, nunca, I mean, tantas veces que el Señor levantaba a alguien, no se arrepentían, no volvían. Y dice él, yo creo que el Señor eligió al pueblo de Israel porque era el pueblo de Israel más, they were more rebelde out of all of them. Like they knew like maybe they were going to be hard Ujú, to deal with. I mean, like the same way we are. ujú, Like we are hard to deal with, ujú. but God deals with us. Maybe si hubieran buscando un pueblo que de una vez se arrepintiera de una vez, no podríamos ver que, hey, Dios tiene compasión con nosotros, ¿verdad? Dios deals with us personally. Si fuera un pueblo que, no, se le aparece el Señor de una vez y todo el mundo, aunque quisiéramos todos ser así, pero al elegir el pueblo de Israel vemos esa dinámica, vemos que ellos pasan por ciertas situaciones, vemos cuando pierden su fe, vemos cuando el Señor hace milagros y aún así dudan. Así somos nosotros. Lo usa como ejemplo. Pues porque Ujú. imagínate que fuera un pueblo que fuera perfecto Yeah, y hicieran todo bien. yeah, yeah, ¿Qué vamos a yeah. aprender nosotros? ¿Que tenemos que ser perfectos y hacer todo bien? No, Ujú, pero con este pueblo nos podemos identificar. yeah, Todos nos podemos identificar. claro. Vemos un milagro, y entonces llega una nueva temporada y no creemos que el Señor puede hacer ese milagro de nuevo. So we were having that conversation today. I was like, maybe, maybe. Y de lo que estaba Stephanie diciendo, ¿no? Vemos en el versículo 3 ya, yo con todo dice, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín. Cuando dice Efraín, recordemos que está hablando del mismo Israel, ¿no? Tomándole de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. O sea, tomándole de los brazos lo rechazaba, porque ya vimos en el versículo anterior que lo rechazaba. El Señor como quiera venía pacientemente, ¿no? Y esta porción ilustra claramente, más hace ese énfasis y pone bien en claro la bondad de Dios hacia Israel, ¿no? Que Yeah, es, en su esta ocasión lo dice misericordia, yeah. como Efraín, pero está hablando del mismo Israel, como el padre que pacientemente enseña a andar a su pequeño, ¿no? A su Yeah. pequeño hijo a caminar, que lo agarra de la manito, que le enseña a cruzar la calle para que un carro no lo, o sea, asimismo el Señor, siendo con este pueblo, había ayudado a sustentar a Israel. En Deuteronomios 1:31 dice, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. En Isaías 1:2 también dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Viendo, ¿no? Como este pueblo rechazándolo, aunque no se diera cuenta de su intervención, ellos no se dan cuenta Yeah. de la intervención de la mano de Dios. Igual nosotros muchas veces, en muchas situaciones, no vemos de que cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros esperamos, muchas veces es la mano de Dios Yeah. interviniendo, ¿no? Yeah. Yeah. A favor de nosotros. No lo podemos ver en el momento, y lo vemos aquí también, y también restauraría la fuerza de la nación después de los tiempos de juicio. La gracia de Dios estuvo ahí siempre presente desde el principio, Yeah. aunque el pueblo fue ciego a ella. Yep. 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 What verse we up to? Four. 4. No, yo estoy en el 7. No volverá a tierra de Egipto, sino el asirio, we said that, porque no se quisieron convertir. Once again, Is that four? that's 5, girl. Oh, Did we do no, no, con we haven't cuerdas done four. humanas, con cuerdas humanas lo atrajes, con cuerdas de amor, we went through 4 already. Nada más ahí donde dicen el 4, algo que ahorita, y lo vamos a ver más adelante, donde dice la parte última, delante de ellos, Y pongo delante de ellos con la comida. y puse delante de ellos la comida. Ahorita vamos a ver cómo el Señor, no sé si se recuerdan que en el capítulo anterior, cuando se refiere a este pueblo, se refiere a una novilla, ¿no? Una novilla domada, si nos acordamos una novilla era una vaquita, ¿no? Domada, Una dice vaqueta joven. que le gusta trillar, ¿no? Y el trillar era separar el grano de la paja y de cuál o sea, no era un trabajo arduo para un Ujú. animal, porque ya hasta del grano ese mismo que trillaban podían ellos comer, o sea, Yeah. trabajaban y de eso mismo iban comiendo, o sea, no era un trabajo
arduo, ¿no? Porque era nada más separar el grano de la paja. Y aquí cuando dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el Yeah. yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y está haciendo referencia, ¿no? Aquí está haciendo como ese yugo, poniéndole sobre esa novilla que el Señor mismo les daba de comer, porque ellos podían comer cuando iban separando la paja del grano. Pero esa parte de la comida después la vamos a ver Yeah. más adelante. Ahorita les explico. Y no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio. El asirio se refiere tanto al antiguo imperio asirio, una potencia militar y política que conquistó y llevó al exilio al reino del norte de Israel, Ujú. Efraín, como a un instrumento de la ira de Dios utilizado para castigar la idolatría y la falta de fe del pueblo de Israel. Ujú. Entonces sigue el 6, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Consejos, sí. Ese es el 6. Y el 6 y ya vemos otra vez, ¿no? Aquí dice, cuando dice que los comerá, los devorará, significa de comer. Lo mismo que acaba de decir, ahora es lo opuesto. Después que les daba de comer, ahora van a ser consumidos, van a ser comidos ellos. Vemos el contrario, ¿no? Acerca de eso, y se usa, y es la misma palabra que se usa en el versículo 11:4 para donde nos decía que les dije yo que pues delante de ellos la comida, esa misma palabra griega que se usa, esa palabra akal, es la misma palabra comer y devorar. Después de que el Señor era el que proveía el Ujú. alimento, Ya, ahora ellos van a ser devorados. O sea, es la misma palabra, pero en diferente contexto, ya, ¿no? Con un resultado diferente. Uno cuando Dios está en control y y otro otro. cuando Dios ha quitado completamente la mano sobre Ya, ya, nosotros, ¿no? ya, ¿Qué es lo que va a traer destrucción? El castigo vendrá en forma de guerra y destrucción, dice aquí. El problema no solo es externo, sino que sus propios consejos, porque dice aquí em, dice que a causa de sus propios consejos, ujú, eso mismo nos deja saber, ¿no? Que esa autosuficiencia, esa idolatría los iba a destruir. ya, Y la clave aquí de todo es que el pueblo confiaba en su propia sabiduría, acaba acabando su propia ruina, ¿no? Porque muchas veces, creo que en otro episodio lo comentábamos acerca de las riquezas, cómo pueden ser engañosas, porque el Señor va añadiendo a nuestras vidas. Nosotros pensamos que, oh, el Señor está contento conmigo, si no, no me bendijera. ujú, ¿No? Entonces va mostrando en nosotros, nos deja desarrollarnos con una autosuficiencia y con un engaño que nos deja a nosotros, nos deja creer de que no necesitamos de Dios, ya, que yo puedo producir por mi fuerza, por mi inteligencia, por mis propias habilidades, y nos olvidamos de esa dependencia de Dios. ya, ya. 7 dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Lo mismo como dijimos ahorita, Ujú, no había nadie que respondiera a ese llamado de arrepentimiento. El 8 nos continúa hablando sobre esa destrucción, ¿verdad?, que pasó con Sodoma y Gomorra. Y como él menciona que mi corazón se conmueve dentro de mí, se mm, inflama toda mi compasión con el pueblo de Israel, ujú, que él no hiciera lo mismo que hizo con este pueblo, Adma y Sobeim, ujú. con Efraín, con su pueblo, Amén. ¿verdad? Ujú, Él se conmueve con su pueblo porque es su hijo escogido. ujú, El 9 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Me llama mucho la atención donde le da énfasis que yo soy Dios, Dios soy, ujú. y no hombre. Y me lleva a eso me recordó a Números 23:19, donde dice, Dios no es hombre para mentir. Dios Dios no no es va a hombre, él mentir. va a mantener, Ujú, ¿verdad? Su palabra, y siempre fue que Israel era su pueblo escogido, su ujú, pueblo amado. Y aunque quizás mucho deseo y muchas razones tuvo para destruirlo,
por su comportamiento no lo va a hacer, no lo iba a Ya. hacer. Y aquí vemos, ¿no?, el amor de Dios que no se rinde, incluso cuando su pueblo merece juicio. Ya, Y otra de las cosas donde dice en el principio de ese versículo 9, donde dice, no ejecutaré mi ira, Dios decide limitar su juicio, y no actuar contra furia, ¿no? Contra una furia devastadora. ya, Porque si, y ya después dice, porque si Dios soy y no hombre, subraya esa parte, ¿no? Que Dios no reacciona con impulsos vengativos como lo haría un ser humano. Y hace énfasis en esa parte que me da mucho la atención y confirma el versículo que Stephanie acaba de ahorita de parafrasear de Números. Y la compasión de Dios es am, mayor que la lógica humana. O sea, ya. nosotros no hay forma de poder entender toda esa compasión, todo ese amor de Dios, su santidad nos garantiza a nosotros, ¿no? Esta forma de que Él está actuando en contra de este pueblo, nos garantiza a nosotros que su amor prevalece sobre toda destrucción total, ¿no? Ya. De que el Señor sigue teniendo compasión y nos sigue dando la oportunidad. Y este es el clímax emocional de este capítulo. Aquí termina esa parte viéndonos a como mostrándonos a un Dios como un padre amoroso, como un padre que está cuidando a un muchacho rebelde, malcriado, que en vez Ujú. de abrazar y aceptar su amor, lo rechaza y va tras otros dioses. Este Dios expresa que no puede tratar a Israel como a Alma y a Zeboín, que como dijo Stephanie, eran ciudades Ya. destruidas juntos con Sodoma. Su compasión se enciende y declara que no ejecutará el ardón de mi ira, porque Dios soy y no hombre. Me recuerda mucho a esa historia de Jonás, Mm, cuando Dios el pueblo de le Nínive. ordena que vaya Ujú. al pueblo de Nínive y le dé una palabra. Yeah. Y Jonás es like, no, like, esa gente no, they're No se not lo worthy. merece. Ya, no, Yeah. no se lo merecen. Ujú. Y se nos olvida que nosotros como humanos pensamos, oh, no, no se lo merece, pero nosotros no lo Ujú. merecimos tampoco. Y Sí. vemos donde Jonás trata de desviarse e irse para otro lado, pero el Señor lo redirects him back a donde quiere que vaya y le hace recordar, Ujú. like you can't see what I see, Claro. basically. Nosotros no Ujú. podemos ver lo que el Señor ve. Ujú. Nosotros vemos lo que es actual, la Ujú. persona actual, Ujú. pero el Señor ve a quien Él hizo. Ujú. Right? Ujú. El Señor ve quizá a ese hijo rebelde como quizá a ese líder que él lo llamó a ser, pero no, quizá nosotros lo que vemos es un muchacho rebelde que no tiene Yeah. reverencia al Señor, pero el Señor no lo ve así. Ujú. Y por eso es bien importante orar. Una oración que yo siempre he hecho es, Señor, enséñame a verlo como tú lo ves. O enséñame a amarlo cuando una persona no me cae bien. Yo le digo, Señor, let me see them how you see them. O déjame amarlo como tú lo amas, porque obviously yo estoy en mi carne y lo estoy viendo en mi carne. Ujú. Pero yo sé que tú, si tú lo tienes respirando, si tú lo tienes vivo, es tu hijo, así como yo soy tu hija, enséñame, ¿verdad? Déjame ver lo que tú ves en ellos para yo poder amarlos, ¿verdad? Porque Ujú. fuimos llamados a amarlos, Ujú. ¿verdad? O fuimos llamados a amar a nuestro prójimo, pero alguna gente se hace duro hacen duro para Ujú. amar. Y tenemos que orar de esa forma, porque nosotros quizás no vamos a ver lo que el Señor ve. Y Ujú. tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdame, enséñame. Claro. Así como Jonás y el pueblo de Nínive, ¿verdad? Él no veía que they were worthy y nosotros quizás pensamos que algunas personas no son worthy of that God's grace and God's mercy. But who are Ujú. we? Claro. ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros tampoco fuimos merecedores de esa misericordia, de esa gracia del Señor, but yet su mano no alcanzó. Y tenemos que Ujú. verlo de esa manera con todas las personas que aún están respirando, porque Ujú. Jesús no va a venir de nuevo hasta que todos, right? Si Dios quiera, todos, as much as we can, sean salvos. Entonces hay esperanza. Dios no ha venido, hay esperanza que muchas personas alcancen esa Ujú. salvación. Ujú. Y ya después en los versículos 10, el Señor ya empieza a dar una promesa de restauración, ya que ya cambia el tono, ya no va a hablar como ese Padre amoroso en los Yeah. versículos anteriores. En el versículo 10 dice, en pos de Jehová caminarán,
Dice, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Aquí cuando dice que rugido como león no de amenaza, sino como de un llamado poderoso, ¿no? Como Yeah. anunciando, ¿no? El pueblo dice que responderá con temor reverente, regresando desde tierras lejanas. Y vemos que es esperanza, ¿no? Que finalmente este pueblo va a poder ser restaurado. La voz de Dios tiene poder para reunir, restaurar lo que estaba Yeah. perdido, Yeah. disperso, lo que estaba perdido. Este, Eso de vendrán temblando es una demostración de respeto y reverencia, ya. Ujú, donde ellos ya, ¿verdad? Van a venir ujú, reconociendo quién es el Señor, reconociendo su pecado, reconociendo y aceptando ese arrepentimiento. So, esa es una, it's a sign, es ujú. un signo, sign, es a sign. Eso es una sign. Señal, una señal. Un signo, una Una señal, no me quiero reír porque voy a empezar a toser, no me voy a reír. una señal del arrepentimiento. El 11 dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Yeah, So, aquí las imágenes de aves, ¿no? Rapidez y anhelo de volver yeah, al hogar, de volver al nido. Egipto y Asiria representan las tierras de opresión, de donde Dios los traerá de nuevo, ¿no? Vemos que ahí es donde Dios lo va a regresar. ¿Para qué? Dice, para habitar en sus casas, seguridad, restauración completa, ¿no? Porque eso es lo que es el símbolo de casa, ¿no? Que es seguridad, restauración. Y el exilio y la dispersión, ¿no? Que este pueblo, no serán el final. Dios promete un regreso de paz, ¿no? yeah. Pues esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de que un día, bueno, igual los que conocen del Señor, ya no está esa guerra que antes tenía, esa enemistad que antes había con el Padre, ¿no? Sino que hemos, nosotros a través de su Hijo, hemos aceptado ese sacrificio y hemos aceptado su perdón. Y entonces ahora ha habido una reconciliación, ¿no? Yeah. Entre el Hijo, entre nosotros y el Padre, y gracias al sacrificio del Hijo. Yes, yes. Y el último versículo dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. So vemos ahí eso de mentira y engaño se refiere a la hipocresía y deslealtad Ujú. hacia Dios. Sí, marcando aquí la falsedad y la traición que ellos habían tenido. Y Yeah, hace el contraste aquí con Judá. En contraste, ¿no? Todavía muestra cierta fidelidad, aunque no perfecta. Dice que Judá aún gobierna con Dios. Y vemos que, no sé si se acuerdan, o en el próximo, en el 12 lo vamos a hablar de nuevo, pero recordemos que Efraín es Israel, eran los del sur, y recordemos que Judá era el pueblo del norte, ¿no? Entonces aquí está hablando del pueblo del norte, Judá, siendo ese constante. Efraín, los del sur, marcados por la falsedad y la traición, y el pueblo del norte, que es Judá es ese pueblo que todavía mostraba que eran gobernados, dice, gobierna con Dios, y yeah, ya no muestra su cierta fidelidad, aunque no perfecta. yeah, yeah. No perfecta, Ujú, Lucina. Um, yeah. So, en esta, ¿verdad? En este versículo me recuerda, ¿verdad? Que no importa las veces que, ¿verdad? Quizás le hemos fallado o quizás no hemos apartado, ¿verdad? Esa gracia, esa misericordia del ujú, Señor. Siempre está, la palabra dice que la misericordia es nueva cada día. amén, Que si le hemos fallado, si le estamos fallando, ¿verdad? Hay un Dios que nos llama al arrepentimiento, a venir de nuevo hacia Él, a reconciliarnos con Él, ¿verdad? Él no se va a cansar nunca de llamarnos. Quizás no cansemos nosotros y pensemos, oh, quizás el Señor no me quiere. Esas son las mentiras que el enemigo, ¿verdad?, trae a nuestras vidas. O como el Señor quizás está cansado de que yo le pida perdón. El Señor quizás ya no me quiere escuchar de tantas veces que le hemos fallado. Pero así vemos como Él ha sido con el pueblo de Israel. Así esa misma misericordia, esa misma gracia es extendida hacia nosotros. Siempre el Señor va a estar ahí esperándonos, con los brazos abiertos, como un padre que espera a su hijo que regrese de nuevo a su casa cuando se va. amén. um,
y no temamos o no dudemos, ¿verdad?, de que el Señor no quiere de vueltas. Quizá muchas personas, ¿verdad?, se han descarriado y han pasado años. Oh, yo me descarrié, yo le serví al Señor hace muchos años. No importa cuánto tiempo tú estabas apartado, todavía hay un Dios, ¿verdad?, que puede continuar esa obra que empezó en ti. A recordarte de que la misericordia y la gracia de Dios todavía está Ujú, disponible. Y hay una salvación, una promesa ujú. específica para ti. Solamente extiende tu mano, ¿verdad? El Señor está llamando, extiende tu Amén. mano y responder a ese llamado que el Señor tiene sobre nuestras vidas. Amén. Y recordar que la fidelidad de Dios en, yo lo podría decir así, en nuestro Egipto, recordar que todos tenemos un Egipto, un lugar de esclavitud del cual el Señor un día nos Yeah, sacó. Hay un Egipto personal en cada uno de nosotros. Todos tenemos una historia, pero su amor prevalece. Su amor prevaleció, ¿no? Siempre. Este, y eso mucho antes a nuestra obediencia, sabiendo que el Señor nos escogió, dice la palabra, desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos había visto, nos yeah, había escogido y vemos más adelante, nos llama, o sea, nos llama no solamente, o sea, con nuestro nombre que hemos sido bautizados, de niño te pusieron, sino que Él nos llama, como ahorita vamos a ver en el 12 como habla mucho y hace mucha referencia a Jacob, donde el Señor ya no eres aquella pecadora, aquella destinada a un final yeah, terrible, no, sino que ahora hay una esperanza. yeah, Ahora dice que eres la niña de sus ojos. Ahora Él dice que eres una hija, que eres parte de su familia, que hay un lugar en la mesa para cada uno de nosotros. Entonces nos da a todos esa nueva vida y así como Israel fue llamado a salir de Egipto para servir a Dios, nuestra redención también tiene propósito y es vivir en obediencia y consagración a Dios, ¿no? yeah. Y esa Mm, parte es bastante importante porque no solamente es vivir, nosotros pensamos que es nada más ser creyentes, ¿no? Y no es eso, va mucho más allá de ser creyentes. El ser creyente es como el boleto de entrada, ujú, pero ya después, por eso de vivir en obediencia y consagración, es una vida consagrada, es una vida en santidad, una vida apartada para Dios. yeah. Amen. Amén. Hasta aquí el capítulo 11. Seguimos estudiando el libro de Oseas. Esperamos que estén aprendiendo de la misma manera que nosotros estamos aprendiendo. Tratamos de estudiar lo más que podamos para hacer estos estudios y orando al Señor que sea Él dándonos nosotros entendimiento, sabiduría, Amén. para seguir haciendo lo que Él ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Porque si fuera por mí, yo estuviera durmiendo. Pero hemos recibido esa, ¿verdad? Ese anhelo en nuestro corazón Ujú. de estudiar la palabra, no solamente nosotras, pero compartirla con, si te llegó, es para ti. Si estás viendo este video y ha Amén. llegado, es para ti. Amén, amén, amén. Busca la palabra del Señor. um, no solamente la leas, estúdiala. La palabra es hermosa. No es solamente leerla como si fuera un a fiction book, Ujú, right, a historic book, sino estúdiala porque hay tanto que aprender cuando uno empieza a indagar en ciertas palabras, de qué significa en hebreo, de qué significa en griego, aprendes mucho más, claro, con la ayuda del Espíritu Santo. ujú. So te motivate motivamos Ujú. a que estudies tu palabra, sigues conectándote con nosotros a estudiar a los profetas menores, solamente este es el primero, Oseas es el primero. Hay 11 más, Sí, son 12. que vamos a cambiar el orden. No vamos a Yes, ir así como están en la Biblia. en la Biblia, sino que vamos a ir cronológicamente. ¿Ya? Eso vamos a cambiar un poco el orden. Vamos a regresar al primero profeta. Ujú, Oseas creo que era el 7 o el 5. algo así. Él Siete, estaba cinco. por ahí como por la Como una mitad. mitad, ya. Vamos a regresar cronológicamente al profeta que Ujú. primero profetizó. Bueno, que pase un buen día y que Dios le bendiga. Amén. Bendiciones.